¿Por qué no hay más personas hablando sobre la fascinante historia de la Iglesia Católica? En Relatos JMR, exploramos episodios llenos de controversias y acusaciones de crueldad, muchos de los cuales han generado intensos debates a lo largo de los siglos. Algunos de los temas más polémicos incluyen las Cruzadas, entre 1095 y 1291, fueron campañas militares impulsadas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa. Incluyeron masacres de musulmanes, judíos y cristianos orientales. Se caracterizaron por saqueos, abusos y genocidios en nombre de la religión. La Inquisición, que se extendió desde el siglo XII hasta el siglo XIX, consistió en tribunales religiosos establecidos para perseguir la herejía, utilización de torturas, ejecuciones y confiscaciones de bienes. Ejecuciones famosas, como la quema de Giordano Bruno y el juicio a Galileo Galilei. Durante la conquista de América, la Iglesia apoyó la imposición del cristianismo, a menudo con métodos brutales. Destrucción de culturas indígenas, prohibición de prácticas religiosas tradicionales y explotación en encomiendas. Abusos sexuales dentro de la Iglesia. Escándalos globales por abuso infantil perpetrado por clérigos, encubrimientos sistemáticos por parte de jerarquías eclesiásticas, causó una crisis de credibilidad para la Iglesia en muchos países. Discriminación de mujeres, exclusión de las mujeres de roles de liderazgo, justificación teológica de prácticas como la quema de mujeres acusadas de brujería, oposición a movimientos feministas y derechos reproductivos. Censura intelectual y científica, persecución de científicos y pensadores que desafiaron la doctrina de la Iglesia. Ejemplo destacado: el juicio a Galileo por apoyar la teoría heliocéntrica de Copérnico. Alineación con regímenes opresivos. En ocasiones, la Iglesia ha colaborado con dictaduras o gobiernos autoritarios. Por ejemplo, hubo apoyo de sectores eclesiásticos al régimen franquista en España o al nazismo. Actitudes hacia la comunidad LGBTQ+. Ha habido condenas históricas y actuales a la homosexualidad, así como un rechazo constante del matrimonio entre personas del mismo sexo. La historia de los caballeros templarios está envuelta en misterio, valentía y controversia. Fundados en 1119, en pleno apogeo de las cruzadas, esta orden de monjes guerreros juró proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, pero ¿fueron realmente defensores de la fe, o sus acciones escondían intereses más oscuros? Para entender su historia, debemos trasladarnos al siglo XII, un periodo marcado por la guerra, el fervor religioso y el choque de civilizaciones. La primera cruzada había terminado con la conquista de Jerusalén por los cristianos en 1099. Sin embargo, los caminos hacia Tierra Santa seguían siendo peligrosos. Fue entonces cuando un grupo de caballeros liderados por Hugo de Payens decidió formar una orden religiosa militar, adoptando como sede el Templo de Salomón, del cual tomarían su nombre, los Caballeros Templarios. Juraron pobreza, castidad y obediencia. Se convirtieron en una fuerza temida en el campo de batalla, luchando bajo la bandera de la cruz, pero también en una institución financiera poderosa, acumulando riquezas y tierras a través de donaciones y préstamos. Sin embargo, con el tiempo, su riqueza y poder comenzaron a generar sospechas. ¿Cómo podía una orden religiosa, que supuestamente predicaba la humildad, manejar tanto poder político y económico? Sus cruzadas, que pretendían ser una misión divina, estuvieron marcadas por actos de violencia y saqueos. La toma de ciudades como Jerusalén dejó tras de sí ríos de sangre, tanto de musulmanes como de judíos, e incluso de cristianos. Para sus enemigos, eran invasores despiadados. Para los cristianos de Europa, héroes enviados por Dios. ¿Pero realmente actuaban en nombre de la fe? ¿O su cruzada era también una lucha por la expansión territorial y económica?
El fin de los templarios llegó en 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia, ansioso por apoderarse de sus riquezas, los acusó de herejía, idolatría y otros crímenes. Fueron arrestados, torturados y en muchos casos, quemados en la hoguera. Su líder, Jacques de Molay, proclamó su inocencia hasta el último suspiro, dejando en el aire una pregunta: ¿fue un acto de justicia o una traición disfrazada de virtud? Hoy los caballeros templarios son recordados tanto como mártires de una fe inquebrantable, como un símbolo de la corrupción que puede surgir del poder. ¿Sus cruzadas fueron un delito contra la humanidad o un mandato divino? La respuesta sigue siendo un enigma perdido en las páginas de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Fueron los caballeros templarios héroes o villanos? Deja tu comentario y acompáñanos en nuestro próximo viaje por las historias que marcaron el mundo. Finaliza con el nombre del canal y una invitación a suscribirse.